Los bosques de Estados Unidos y Canadá son monstruosamente enormes. En esos lugares han ocurrido avistamientos muy inquietantes, desde extraños objetos voladores a leyendas sobrenaturales indias que relatan criaturas críptidas. Muchos han desaparecido o muerto en la inmensidad de estos bosques, pero de una manera tan extraña que es imposible darle una explicación coherente. Claro que se puede atribuir estas muertes a los salvajes depredadores de la zona, como los osos, los enormes alces o las jaurías de lobos que pueden despedazar a una presa en cuestión de segundos. Pero las recopilaciones del exoficial David Paulitz en los tomos del Missing 411 nos cuentan algo muy distinto, algo más brutal que escapa a nuestra imaginación. En 2014, el médico llamado James McGrogan se dirigía a Colorado para practicar snowboarding. Iba sumamente preparado para cualquier incidencia. Llevaba un teléfono celular, equipos GPS, aparte de estar acompañado con un grupo grande de personas. Pero debido a su destreza y velocidad en el snowboarding, se separó del grupo. Unos minutos después, lo vieron perderse colina abajo, pero cuando todo el grupo llegó al final, James no estaba ahí. Hicieron todo por contactarlo, llamándolo constantemente al celular y consultando el GPS, pero no pudieron dar con él. 5 días después, unos excursionistas encontraron el cadáver de James a una altura de la montaña que era imposible llegar sin las cuerdas y equipo apropiado para escalarla. ¿Cómo demonios llegó hasta ahí? Se supone que el hombre iba colina abajo. El cuerpo estaba totalmente destrozado. No tenía las botas ni guantes puestos. Traía el celular y el GPS aún funcionando, pero aunque las autoridades trataron de rastrearlo con esos equipos, ¿por qué nunca lograron dar con él? Y lo peor de todo era que el cadáver de James, según expertos, no pareciese haber sido atacado por nada. Simplemente pareciera que alguien o algo lo arrojó violentamente contra el pico de la montaña, rompiéndole los huesos y dejándole en ese estado tan espantoso. Nunca supieron explicarlo y simplemente archivaron el caso como una muerte accidental. Rowan Grifton. Este pequeño de 2 años se encontraba en la granja de sus abuelos, muy cerca a los pantanos del Parque Nacional del estado de Burton. Estaba en una fiesta familiar, cuando el pequeño Rowan estaba jugando con el gato de la familia, a la vista de los demás. Y en un instante el felino se entremetió entre los árboles, y el niño, en su instinto, persiguió al gato, y a la vista de todos, simplemente desapareció. Los servicios de búsqueda y rescate lo buscaron por toda la zona ese día, pero no tuvieron noticia de él. Afortunadamente fue encontrado al día siguiente, pero en una situación muy, pero muy extraña. Estaba a 5 kilómetros de la granja, y lo peor es que el pequeño Rowan estaba en una pequeña isla en medio de un pantano, agarrado a unas ramas y con la ropa completamente seca. Los guardias no supieron explicar cómo diablos llegó hasta ahí. Un pequeño de 2 años, que se ahogaría al tratar de cruzar nadando, en un pantano lleno de cocodrilos, que incluso para un hombre adulto o una balsa era muy difícil llegar hasta donde el niño se encontraba. Afortunadamente estaba vivo, sin lesiones, simplemente muy asustado. Se le preguntó cómo había llegado hasta ahí, pero el pobre pequeño solo pudo responder que una vaquita lo llevó hasta ese lugar. Stephen Kubacki. La mañana de 1978, 2 guardabosques se encontraban patrullando una zona cerca al lago Michigan, cuando se encontraron 2 palos de esquí clavados a la nieve, pero notaron algo raro. Vieron que había huellas de entrada que se dirigían hasta los palos, pero no había huellas de salida, como si el sujeto caminara hasta ahí y se esfumara en el aire. Realizaron una pequeña búsqueda ese día para encontrar al dueño de dichos palos, pero no hallaron a nadie. A la mañana siguiente recibieron la llamada de una familia muy preocupada, informando que su hijo, Stephen Kubacki, no regresaba a casa desde hacía 3 días de haber ido a esquiar a esta zona.
Naturalmente dedujeron que los palos que encontraron pertenecían a este chico. Los guardias de búsqueda y rescate se movilizaron rápidamente, rastrearon la zona con helicópteros y sabuesos, pero no hallaron ninguna señal de Kubaki. Pero había otra cosa extraña. Justo donde estaban los palos, ahora se encontraba la mochila, que efectivamente era la de Kubaki. Una mochila que no estaba ahí cuando pasaron solo hace unos minutos por ese lugar. ¿Quién la había puesto ahí? Hubo muchas conjeturas, desde que el hombre saltó a la valla que separaba el lago y quedó congelado dentro, o quizá fue secuestrado por quien sea que devolvió la mochila a ese lugar. Lo buscaron durante meses, pero no lograron hallarlo, dejando a la familia en una profunda depresión. Pero algo sumamente inquietante pasó 15 meses después de su desaparición. En una mañana, el padre de Kubaki recién se había levantado cuando escucha que alguien toca a su puerta. Se acerca, abre la puerta y se encuentra a su hijo parado frente a él. Entra en shock sin saber qué hacer y solo abraza a su hijo y le pregunta dónde ha estado todos estos meses que él estuvieron buscando. Kubaki solo tenía una mirada de confusión y le respondió: no recuerdo. Simplemente estaba esquiando cuando todo se volvió negro y despertó en el campo, cerca de la casa de su padre, 15 meses después de haberse perdido. Notaron también cosas extrañas en él, como que su ropa no era la que el chico solía usar, y la mochila traía la misma mochila que habían encontrado mientras lo buscaban. ¿Cómo era esto posible? En esta mochila encontraron muchos tickets de viaje en todo el país, pero Kubaki simplemente no recordaba haber hecho ningún viaje, aparte de que tenía los pies completamente magullados, como si éste hubiera caminado durante días sin detenerse, y su cabello parecía recientemente cortado. Fue como si de alguna manera su mente hubiera sido secuestrada, obligándolo a realizar todos estos viajes. Luego se cambió de ropa, se cortó el cabello y lo colocaron justo cerca de la casa de su padre para que despertara. Cuenta que sentía un gran agobio, pues tenía constantes pesadillas y la niebla mental de no recordar nada durante todo ese tiempo lo dejaron en un estado de nervios muy, muy profundo. Aaron Hedges. Las Crazy Mountains, montañas rocosas de Montana, es un lugar bastante remoto. A Aaron y sus amigos le encantaba cabalgar por este lugar deteniéndose a cazar o improvisando campamentos. Era algo que había hecho cientos de veces. De hecho, había construido pequeñas cabañas a lo largo de la montaña, en las cuales guardaban provisiones para sus expediciones. En esta oportunidad, Aaron fue solo a una de estas cabañas para recargar suministros. Iba muy bien preparado para cualquier emergencia. Como cualquier profesional, llevaba un arma, un arco, un teléfono, GPS y hasta un walkie-talkie. Pero pasó un día y el sujeto simplemente no apareció. Lo llamaron incansablemente, pero no contestaba. Fueron a buscarlo en la cabaña, pero tampoco encontraron rastro de él. Consultaron el GPS, pero este mostraba algo inquietante. La señal estaba a muchos kilómetros del lugar. Era imposible que Aaron se alejara tanto en tan poco tiempo. Se le buscó con más de 20 equipos de perros rastreadores, helicópteros y cámaras infrarrojas. Al día siguiente, los oficiales regresaron a la cabaña y se sorprendieron al ver lo que había ahí. Estaba una pequeña fogata, aún humeante. Al lado, las botas de Aaron y algunas cuerdas junto a esta. Pero no lo hallaron a él. Parecía que el tipo se había marchado descalzo y no sabían el por qué. Pasaron 9 meses cuando un excursionista dio con la mochila de Aaron. Estaba en una roca en medio del bosque, a unos metros de la carretera y una granja. Dentro estaba todo su equipo, teléfono, licencia de caza y otros. También encontró envoltorios de comida y una lata de bebida recientemente abierta. Los oficiales y sus amigos llegaron al lugar y rastrearon con sabuesos durante días, pero nunca lo encontraron. Pasó un año más, y esto es lo inquietante. El cadáver de Aaron fue encontrado a los pies de la misma roca en la cual un año antes el excursionista había hallado su mochila.
lugar que se había rastreado con sabuesos y nunca lo vieron. La autopsia concluyó que el sujeto había muerto por deshidratación y falta de alimento. No tenía ningún traumatismo o lesión, nada. Al parecer él quedó durante meses parado en esa roca, sin comer, sin beber, y lo más inquietante es que tenía una granja frente a él y una carretera al lado. ¿Por qué nunca pidió ayuda? No se logró explicar cómo demonios nunca dieron con él, o qué lo motivó a vagar por ahí hasta simplemente morir. El missing significa desaparecido. 411 es el número de contacto al cual comunicarse para reportarlo. Aún se siguen registrando casos, esto con llamadas extrañas al 911, reportando luces en los cielos o extrañas criaturas merodeando. Han causado terror a los que viven cerca de estos lugares, y a veces son pero tan extrañas las muertes, y de la misma forma que agentes del FBI han tenido que intervenir.